Because it is incarnating. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 9, vamos. Well, let's go to Revelations 9. Vamos a sumergirnos en la lectura We're going to submerge in the scripture. y lo vamos a leer en porciones para poderlo estudiar, ¿ok? And we're going to read it in portions to be able to study it. Vamos del versículo 1 al versículo Let's 6. go from verse 1 to verse 6. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tremendo, ¿verdad? Terrible, right? Este notable pasaje comienza con la caída de otra gran estrella. This notable passage starts with the fall of another great star. Y como ya estudiamos, sabemos a qué se refiere esto, ¿verdad? And because we study this, we already know what it refers to, right? Se refiere espiritualmente a un ángel, It refers spiritually to an angel, pero no un ángel bueno, but not a good angel, sino un ángel malo, but a bad angel, un demonio. a demon. Porque dice, cayó del cielo. Because it said it fell from the sky. Es decir, es un ángel caído. It is to say it is a fallen angel. Cuando Apocalipsis habla de los santos ángeles de Dios, When Revelation talks about the saints of God, nunca usa la palabra caer, it never says the word fall, sino que hace diferencia, but it makes a difference usando la palabra descender. using the word descend. Ahora, este ángel, Now, this angel, esta estrella, this star, esta vez no cae en el mar como lo vimos bajo la tercera trompeta, this time it doesn't fall into the sea like we saw in the third trumpet, sino que cae sobre la tierra. but it falls over the earth. Y eso, como hemos visto, And that, just like we've seen, habla de algo espiritual, pero también natural. it talks about something spiritual but also natural. Primero, First, quizás naturalmente será una especie de gran meteoro maybe naturally it's a species of a meteoroid cayendo del cielo. falling from the sky. Y esto ya ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia universal, And this has occurred in many occasions in our history, creando algún grado de caos y estragos en la tierra. creating a degree of havoc in chaos. Sin embargo, el texto indica claramente que no se trata solo de una estrella literal, But the text indicates that it's not just about a star, sino de una estrella simbólica. but a natural star, but also a symbolic star. Y representa a un individuo que se le da una llave And it represents an individual that is given a key con la que abre la puerta del infierno, in which he opens the gates of hell with, la puerta del abismo. the door of the abyss. ¿Recuerdan cuando Jesús visitó un área en las costas de Gadara, Do you remember when Jesus visited along the coast of Gadara en el mar de Galilea? in the Sea of Galilee? ¿O en otros se acuerda la anécdota del endemoniado gadareno? Or do you remember the story of the demon-possessed man ¿Se in acuerdan? Galilee? Do you remember? No el endemoniado ganadero, sino gadareno. The Gadarene. Lo encuentra en Mateo 5:28. You can find it in Matthew 5, Perdón, Mateo 8:28 Matthew 8:28, o Marcos 5 del 1 al 11. or Mark 5:1 to 11. Y entonces Jesús expulsa una legión de ese endemoniado. So then Jesus casts out a whole legion from that possessed man. ¿Recuerdan lo que le piden los demonios a Jesús? Do you remember what the demons asked Jesus? No nos envíes al abismo. Do not send us to the abyss. Es lo que ellos le piden a Jesús. That is what they asked Jesus.
el mismo lugar que ahorita está siendo abierto. The same place that right now is being opened. Y le piden, déjanos ir a ese atado de cerdos. And they ask him, let us go into the herd of pigs. Y Jesús se lo permite. And Jesus allows it. Y los cerdos salen y se precipitan al mar y mueren ahogados. ¿Se And acuerdan? then the pigs go and they throw themselves into the sea. Do you remember? La escritura también nos relata que algunos demonios The scripture also tells us that some demons, ya han sido encarcelados en este abismo. they have already been imprisoned in this abyss. En Judas 6. In Judah 6. En Judas 6 nos dice que han sido guardados bajo oscuridad. Judah 6 tells us that they have been guarded under darkness, En prisiones eternas. in prisons, eternal prisons. Y dice que están guardados allí para el día del gran juicio. And it says that they are kept there for the day of the great judgment. Y según la lectura aquí en Apocalipsis, And according to the lecture here in Revelations, hemos llegado a ese gran día del juicio. we have gotten to that great day of judgment. Judas 6 declara que han sido encadenados en prisiones eternas para el día del gran juicio. Judah 6 declares that they have been chained and imprisoned for that day of judgment. Y aquí And here encontramos ese día anunciado. we find that day announced. Porque cuando ese extraño individuo abre el abismo, Because when that strange individual opens the abyss, dice que de ese lugar sale una gran nube de langostas que parecen humo y llenan el cielo. it says that a great cloud appears of smoke with locusts that fill the sky. Nuevamente aquí encontramos algo literal y algo simbólico. Again, here we find something literal and something symbolic. Ahora, junto con esta vista literal de langostas, Now, along with this literal sight of locusts, también se liberan demonios invisibles are also liberated invisible demons desde el mismo abismo del infierno a la tierra. from the same abyss of hell to earth. Ahora, la pregunta es, ¿quién será este personaje que se le permite desatar los poderes del infierno? Now, the question is, who is this character that is allowed to unleash the powers of the abyss or the Hay un hell? individuo There's an individual que se le da la autoridad para desatar esos poderes. that is given the authority to unleash those powers. ¿Se acuerdan el estudio pasado de la otra gran estrella que cayó? Do you remember the study from last week of the great star that fell? Y identificamos a ese personaje como un poderoso líder político And we identify that character as a political leader, que de un momento cambiará su política that all of a sudden he will change its politics en medio de la semana. in the middle of the week. Y de esa forma amargará a clases enteras de personas. And in that way, entire classes of people will become bitter. Ese era un líder político, That is a political leader por todo lo que estudiamos. for everything that we studied. Se puede irse al anterior estudio. You can go to the past study. Y aquí tenemos otro líder, And here we have another leader, y este es un líder religioso and this is a religious leader que se vuelve apóstata. that becomes an apostate. Y por ese medio introduce fuerzas demoníacas And by- sobre la tierra. And by that means, he introduces demonic forces over the earth. Ahora, por las pistas que se dan de este personaje, Now, because of the clues that we're giving of this character, podemos entender que será un líder religioso judío. we can understand that this will be a Jewish religious leader. Mire, a estos demonios se les ordena que no dañen, mire los demonios que salen, se les ordena que no dañen a la hierba de la tierra, These demons that come out, they are told not to harm the grass of the earth, ni a ninguna planta, ni a ningún árbol, nor any plant, nor any tree, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. but only those people that did not have the seal of God on their foreheads. Claramente, Clearly, como hemos estudiado, like we've studied, la hierba, the grass los árboles The trees y las plantas and the plants, representan las personas. they represent people. Entonces le está diciendo que a estos no los va a atacar. So it's clearly saying that they will not be touched.
Y como estudiamos, simbolizan principalmente a Israel, And just like we studied, these symbolize Israel, o especialmente a Israel. or especially Israel. Sin embargo, para ese tiempo, como ya vimos, Even though for that time, like we saw, ¿se acuerdan? you remember? Hay un grupo de 144,000 sellados There's a group of 144,000 that are sealed, que son judíos, ¿se acuerdan? who are Jews, remember? Que están guardados y protegidos de este control demoníaco del pensamiento humano. That are guarded and protected of this demonic control of the human thinking. A las otras personas no se les permite ser destruidas, Other people, they're not allowed to be destroyed, sino solo atormentadas por un periodo de 5 meses. but tortured for a period of 5 months. Y esto sin duda es lo que Pablo se refiere en su carta a los tesalonicenses, And this is without a doubt what Paul refers to in the letters to the Thessalonians, como un personaje que surge en los últimos días. of a character that comes out in the last days. ¿Se acuerdan cómo lo llama él? Do you remember what he calls him? El hombre de pecado, The man of lawlessness que se sienta en el templo de Dios. that sits on God's temple. ¿Lo ve? Es religioso. You see, is religious Y reclama la adoración de Israel and reclaims the worship of Israel y de toda la tierra. and all of the earth. Apóstata. Apostate. Y en este sentido, And in this sense, el anticristo de los últimos tiempos, the Antichrist of the last days, que es anunciado en muchas escrituras. which is announced in many of the scriptures. Ahora, su forma de actuar Now, its form of being, se nos describe bajo la figura de la picadura de un escorpión. it is described under the figure of the sting of a scorpion. Ese será el efecto de su enseñanza sobre los que crean en él, That will be the effect of its teachings for those that believe in him, como una picadura de escorpión like a sting of a scorpion que produce agonía en la mente y en el corazón. that produces agony in the mind and in the heart. ¿Cómo actúa la picadura de un escorpión? What's the effect of a scorpion sting? La picadura de escorpión trae un sufrimiento increíble por 24 horas. The sting of a scorpion brings an incredible suffering for 24 hours. No existe un analgésico para ese dolor. There's no medicine for that pain. Si se aplicara un analgésico para la picadura de un escorpión, lo que hace es que empeora el dolor. If a medicine was applied for the sting of a scorpion, it would worsen the pain. Así que lo único que hay para soportar la picadura de un escorpión So the only thing that you have in order to bear the sting of a scorpion es quedarse allí sin hacer nada. is to just stay there and do nothing, Soportarlo por 24 horas ese dolor and to bear it for 24 hours, y esperar a que el dolor desaparezca gradualmente. and to wait for the pain to gradually disappear. Esa es la forma aquí usada. That is the way that is used here. Un terrible tormento mental. A terrible mental torment. Leamos del verso 7 al 11. Let's read from verses 7 to 11. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenía cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí se nos describe el accionar de este líder Here is described the actioning of this leader que va a desatar sobre el mundo that's going to be unleashed over the world, y el efecto que tendrá sobre cada una de las mentes humanas. and the effect that he will have in every human's mind. Dice, se nos habla de coronas de oro. Then we're spoken about crowns of gold. Y esto es simbolismo de algo autoritario. And this is the symbolism of something that has authority. Así que cuando la gente escucha las enseñanzas de este líder carismático, So when people listen to the teachings of this charismatic leader, dará la impresión de tener una gran autoridad y un gran poder. he will give an impression of having great power and great authority.
Así que su enseñanza parecerá razonable e inteligente, So his teachings will be seen reasonable and intelligent, haciendo que se vea muy atractiva. making it seem very attractive. Eso es lo que muestra aquí con el caballo de la mujer, This is el cabello de la mujer. this is what it shows with the hair of the woman. Da un simbolismo del cabello de una mujer. It gives us his symbolism of a woman's hair. ¿Se acuerdan que Proverbios habla sobre la mujer que seduce Do you remember that Proverbs talks about the woman that seduces con su cabello? with her hair? El cabello de la mujer es un simbolismo de seducción. A woman's hair is a symbolism of seduction. Habla que su enseñanza va a ser así de seductiva. It talks about her his teaching will be that seductive. Pero se nos dice que será como dientes de león, But we're told that it would be like the teeth of a lion, un símbolo de algo que es penetrante, a symbol of something penetrating, que es cruel, that is cruel, que es aterrador, that is terrifying. es mordaz. Amen. Y eso es lo que precisamente comienza a suceder aquí. And this is what precisely starts to happen here. A los que sucumben en ese engaño, For those that fall for that deception, se dan cuenta de que se vuelve cruel y perversa. they notice that he turns cruel and perverse. Ahora, las corazas de hierro Now, the breastplates of iron, hablan de la insensibilidad del corazón. they talk about the insensitivity of the heart, Los poderes demoníacos the demonic powers que habrán en ese momento that there will be at those times. serán despiadados. They will be ruthless. Los aguijones en las colas The stingers on their tails hablan de sus terribles consecuencias para los hombres. talk about their terrible consequences towards men. Luego se nos dice que todo esto está bajo el liderazgo de un rey demoníaco invisible. Later, we are told that all of this is under a leadership of a demonic king that's invisible. ¿Quién? Who? El mismo ángel del abismo. The same angel of the abyss. Esto es, por supuesto, una figura de Satanás. Of course, this is a figure of Satan. Todo este relato describe una unidad de fuerzas demoníacas All of this thing describes a demonic force sobre la tierra bajo el liderazgo de Satanás over the earth under the leadership of Satan en estos últimos terribles días. in these terrible last days. En la tierra In the earth, ya hubo una sombra de este liderazgo demoníaco. there was already a shadow of this demonic leadership. En la tierra han habido sombras de esta especie de liderazgo demoníaco. In the earth, we've already had shadows of this species of leadership. Y lo podemos recordar en el liderazgo de Hitler And we can remember it in the leadership of Hitler y de los nazis. and the Nazis. Si usted hoy se sentara a ver un documental de los nazis y de Hitler, If you today went and saw a documentary of Hitler and the Nazis, uno se asombra de cómo alguien pudiera creer en las cosas que él decía. you would be amazed in how people believe the things that he would say. ¿Alguna vez se ha sentado usted a ver un documental de Hitler? Have you ever sat down to watch a documentary of Hitler? ¿O de cómo él hablaba y la gente le creía? Or how he would speak and people would believe it? Es increíble. It's incredible. Es increíble que la gente copiara su mensaje. It's incredible that people would copy his message. Es increíble que la gente pudiera ser seducida. It is incredible that people could be seduced. Solamente un poder demoníaco Only a demonic power puede lograr eso. can achieve this. Es un fenómeno que humanamente no se explica. It is a phenomenon that humanly you cannot explain. Y los historiadores no se explican cómo poder lograr ese control. And historians, they cannot explain how you can achieve to get to that control. Cómo un hombre logró doblegar toda una nación How a man could make an entire nation bend y arrastrar esa nación por las extrañas enseñanzas de un hombre engañado. and to drag the entire nation to strange teachings of a deceived man, De un hombre demente como Hitler. of an insane man like Hitler. Pero ese fenómeno But that phenomenon, es un anticipo de lo que está por venir. it is a glimpse of what is to come. Esa es una sombra de lo que, pequeña sombra de lo grande que va a suceder. It is a small shadow of the big picture that's going to happen.
En nuestro tiempo In our time, ya estamos viendo un adelanto de eso que va a pasar en Apocalipsis. we've already seen previews of that, what's going to happen in Revelations. Hay una elevada irrupción del mal en todo lugar. There is an elevated eruption of evil in all places. Aún los sentimientos nazis se están avivando. Even the Nazi feelings are being revived. Hay una elevada irrupción de crueldad en todo lugar. There is an elevated eruption of cruelty in all places. Si usted se pone a indagar, usted va a encontrar infinidad de enseñanzas extrañas y demoníacas. If you start to search, you're going to find a diversity of demonic teachings. La gente ha comenzado progresivamente a desechar costumbres y normas morales People have progressively started to discard traditions and moral norms que se han seguido siempre. that have always been followed. Las falsas enseñanzas abundan False teachings are abundant, y se acogen esas falsas enseñanzas con mucho entusiasmo, and they are welcomed with a lot of enthusiasm, trayendo mayor decepción y desesperación. bringing more disappointment and more, ¿Perdón? decepción y qué? Y desesperación. And desperation. Porque la gente copia esas enseñanzas Because people copy those teachings y creen en esas enseñanzas. and they believe in those Y teachings. cuando ven que no hay nada, And when they see that there's nothing, cae la decepción this disappointment y comes. cae la desesperación. And then desperation comes. Porque se necesita algo por creer. Because you need something to believe. En lo que creía ya no creo. What I believed in, I don't believe it Y en anymore. lo que me hicieron creer no era bueno. And what they made me believe wasn't good. Y crece la zozobra, And then el temor, fear comes. el malestar, Your la desesperación. unwell-being, your desperation. Todo esto va creciendo. All of this starts to increase. Y aunque es un poder limitado And en even nuestros días, And even though it's a limited power in our days, hay algo mucho peor por venir. there's something far worse to come. Algo que se le permitirá que se exprese ampliamente en la tierra en ese tiempo. Something that will be allowed to express itself broadly around the earth in that time. Ahora, leamos el verso 12 al 16. Now let's read verse 12 to 16. Dice, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Juan ahora oye una voz que sale de los cuernos del altar de oro. John now hears a voice that comes out of the horns of the golden altar. Ese altar se nos presentó en el capítulo 8, ¿se acuerdan? That altar was presented in chapter 8, do you remember? El altar del incienso, The altar of incense, el altar de las oraciones. the altar of prayers. Ahora lo que sucede bajo la sexta trompeta Now what happens under the sixth trumpet, es una respuesta a las oraciones de los santos de aquel día. it is an answer to the prayers of the saints of that day. Este segundo ay This second woe es una respuesta específica de Dios a la oración. is a specific answer from God to prayer. Y la respuesta toma la forma de la liberación de 4 poderosos ángeles. And the answer takes form of the liberation of 4 powerful angels, Ángeles caídos fallen angels, que han estado atados durante siglos en el río Éufrates. that had been chained for centuries in the Euphrates River. Pero aquí también podemos ver el control soberano de Dios, But here we could also see God's sovereign control, porque es un evento en un momento preciso. because it is an event in a precise moment. Hay alguien que autoriza esto, There is someone that authorizes this, y ese alguien es el Señor. and that someone is the Lord. Dice que son liberados en la misma hora, día, mes y años que Dios había predeterminado. It says that they were liberated in the same hour, day, month, and year that God had predicted Desde hace mucho tiempo. from a while ago. Nada puede cambiar, adelantar o atrasar ese tiempo. Nobody can change,
advance or slow down that time. Nadie puede introducirse en ese momento, No one can introduce themselves into that time, solamente bajo la autoridad de Dios. but only the authority of God. Ahora, leamos los versos 17 al 19. Now let's read verses 17 to 19. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué puede ser esto? What could this be? Recordemos que estamos leyendo un versículo antiguo Let's remember that we are reading an old verse de hechos que se describen en una forma futura of acts that are described in a futuristic way para nosotros. for us. Es decir, los tiempos de visiones son bastante diferentes. It is to say that the times of vision are completely different. Pero si lo trasladamos a la realidad, But if we translate it to reality, lo que tenemos aquí es una guerra moderna descrita en términos militares de la época de Juan. okay. Lo que tenemos aquí What we have here es una guerra moderna is a modern war descrita en términos militares described in military terms de la época donde Juan vivía. of the times in which John lived in. Las corazas de varios colores The breastplates of various colors, sugieren carros blindados, they suggest armed cars vehículos de guerra, or vehicles of war. las bocas de leones The mouth of que lions escupen fuego y azufre that spit fire and sulfur, sugieren cañones y morteros, they suggest cannons and grenades misiles nucleares or nuclear missiles que matan con fuego, that kill with fire, con radiación, with radiation, con gases venenosos. and poisonous gases. Todo esto puede representar All of these can represent aún incluso armas que aún no están para nosotros inventadas. even including weapons that even for us have not yet invented. Es difícil puntualizar de una forma concreta lo que significa todo esto. It is difficult pardon? Es difícil puntualizar It is difficult to point out de una forma concreta in a concrete way lo que significa todo esto. what all of this means. Pero lo que sí es obvio But what is obvious, es que aquí tenemos una gran compañía militar it is that here we have a great military company que resulta en una monstruosa matanza that results in a massive slaughter de enormes alcances. of a great reach. Poco a poco se nos va informando de lo que va a suceder. Little by little, it's being informed to us of what's going to happen. Y ahora quiero que miremos la escena final Now, I want us to see the final scene bajo la sexta trompeta, under the sixth trumpet, que es la reacción de la humanidad ante estas cosas extrañas y desastrosas. which is the human reaction towards this strange and disastrous things. Leamos el verso 20 y 21. Let's read verses 20 to 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas de este ejército o de esta guerra, ¿cierto? Ni aún así se arrepintieron. Mire bien, quiero volvámoslo a leer. Estamos en medio de un campo de batalla. We are in the middle of a battlefield. Estamos hablando de cañones y de guerras intensas. We're talking about cannons and an intense war. Quizás misiles que viajan por toda la tierra, Maybe missiles that are travel around the entire earth, armas que no sabemos cómo vayan a funcionar, weapons that we don't know how they're going to function, pero están causando todo este daño en ese tiempo. but they are causing all of this damage in this time. Es una gran locura y una gran desesperación. It is craziness and a huge desperation. Y dice, And y it los says, hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Podemos ver que la adoración a los demonios ocupa el primer lugar aquí. We can see that the worship of demons takes first place here. Y esta es la explicación de la falta de arrepentimiento. And this is the explanation of the lack of repentance. Cuando un corazón no entra al arrepentimiento, When a heart does not go into repentance, siempre caerá en idolatría. will always fall into idolatry. Y de eso hemos estado estudiando en semanas pasadas. And we have been studying this weeks ago. Y aquí vemos personas que han creído en la mentira de Satanás And here we see people that have believed Satan's lie, y no se han querido arrepentir. and they did not want to repent. Y por eso la idolatría toma total posición en ese tiempo. So then idolatry takes a total position in that time. Eso es lo que Pablo llama en 2 de Tesalonicenses 2:11 That is what Paul calls in 2 Thessalonians 2:11 un poder engañoso. a power of deceit. Han creído a la mentira del diablo They have believed the lies of the devil, y por eso se han vuelto incapaces de arrepentirse, and that is why they have become incapable of repenting, porque sus mentes se han hecho cautivas. because their minds have become captive. ¿Recuerda de lo que la palabra nos enseñaba el domingo pasado? Do you remember what the word was teaching us last week or last Sunday? Acerca de la mentira, About lying, del que permite la mentira. that he allows lies, La mentira siempre genera una cautividad en el pensamiento. that lying always generates a captivity in our thinking. Y por eso, sin saberlo, And that is why, without even knowing, terminan adorando demonios. they end up worshiping demons. Eso es lo que hace toda cautividad. That is what all captivity does. Doblega la mente y el corazón del hombre. It surrenders all mind and heart of a man. Y tenemos una sombra de esto actualmente, And we have a shadow of this currently, con el auge tan fuerte que hay del satanismo a plena luz del día. with the strong boom that there is of Satanism. No hay que indagar mucho acerca de los rituales satánicos de esta hora. You don't have to go into deep research in order to find out about the rituals, the Satan rituals nowadays. Busque los últimos conciertos musicales más prominentes. Look at the last most prominent concerts. Todos son rituales satánicos. They are all satanic rituals. Hasta el nombre de Satanás está puesto en las pantallas, literal, Satán. Even the name of Satan is put on the screens, literally Todos sus Satan. performances, todas sus puestas en escena All of their performances son satanismo puro. it's pure Satanism. No hay nada que se oculte ya. There's nothing hidden anymore. El satanismo se está anunciando por todo lugar. Satanism is being announced everywhere. Y las multitudes idólatras de esa música And the idolater multitudes of that music, están siendo engañadas y adorando a Satanás they are being deceived to worship Satan a través de apoyar a estas personas, through supporting these people, comprando su música, buying their music, yendo a sus conciertos, going to their concerts, sacando de su tiempo y rendiendo su mente taking from their times and surrendering their a minds culturas demoníacas to demonic cultures que están invadiendo el pensamiento de toda la tierra. that are invading the thinking of the entire earth. Existe mucha información actual There's a lot of information currently de ritos satánicos con niños, of satanic rituals with kids, donde se ofrecen a adoración y a favor de demonios. where they are offered to worship in the favor of demons. El culto a los demonios encuentra su expresión máxima en este momento. The cult to demons is at its maximum expression right now. Hay una expresión demoníaca en todo lugar, There is a demonic expression in all places, en los dibujos, in drawings, en las películas, in movies, en las canciones, in songs, en los conciertos, in concerts, en todo lo que usted ve en las culturas. in everything that you see in every culture. Hay demonios representados. There are represented demons, Y aquí en la expresión and here in this expression, está clara.
It's clear. Dice It says que no pueden ver, that they cannot see, ni oír, nor hear, ni caminar. nor walk. Eso es una especie de sarcasmo, That is a species of sarcasm, porque estos ídolos because these idols, no pueden hacer nada por nadie. they cannot do anything for anybody. Y en ese sentido es como una burla del Señor. And in that sense, it's like mocking God. Y la gente tiene sus ídolos. And people have their idols. No sé si ustedes han escuchado, hay una de las mujeres más populares en la música, I don't know if you've heard, but there's a woman most popular in music, la música pop, pop music, Beyoncé. Beyoncé. Ya están haciendo hacen un culto a ella. They already do a whole cult Aquí in hay her name. una iglesia que se reúne There is a church here that gets together en culto a Beyoncé. to make a cult for Beyonce. Cantan sus canciones They sing her songs como un culto like a service, like y a le cult. ofrecen adoración a ella. And they offer worship to her. Hay una expresión demoníaca en todo sentido There is a huge demonic expression in all senses. y adoran a sus ídolos. And they worship their idols. El fútbol, Football, que está lleno de, no el deporte como tal, not the sport as is, pero por ejemplo, hermano, te Well, pones esa camisa. but for example, that jersey. Hay muchos movimientos demoníacos There are many demonic y la movements. gente idolatra, los pone como ídolos. And people, they put them as idols. Y esos ídolos no pueden hacer nada por ellos. And those idols cannot do anything for them. Nada. Nothing. Y dan todo por ellos. And they give everything for Su them. dinero, Their money, su esfuerzo, their effort, su tiempo, their time, su amor, their love, su ánimo, sus impulsos, their impulses, todo, everything, su atención. their attention. Y esos ídolos no pueden hacer nada por ellos. And those idols cannot do anything for them. Nada, Nothing. nada. Nothing. Pero están ahí esclavizados But there they are enslaved con todos sus sentidos. with all their senses. Tenemos esta sombra clarita. We hoy. have this clear shadow today. Y aquí está esa expresión como de burla. And here we have this mocking expression. Aquí están todos estos hombres que no han querido arrepentirse Here are all these men that did not want to repent con sus ídolos, with their idols, adorando a demonios worshiping que no demons pueden hacer nada por ellos. that cannot do anything for them. Pero todas estas personas But all of these people, dice que no cambiarán su estilo de vida, they say that they will not change their lifestyle, ni siquiera bajo estos terribles juicios de Dios. not even under these terrible judgments from God. Continuarán esas personas con todo su desenfreno. They will continue with all their wildness. Y sabe, mi hermano, And you know, church, toda la locura en todo sentido that all the craziness in all sense que apreciamos en este tiempo, that we apreciamos, que vemos, that we see in this time, el tráfico humano, like human trafficking, el tráfico de drogas, the traffic of drugs, el aborto, abortion, el robo, theft, la maldad generalizada, generalized wickedness, la inmoralidad, immorality, los desórdenes tan fuertes sexualmente hablando que existen. the sexual disorders so strong that exist. Hermanos, todo esto es característica de la hechicería. Church, all of this is a characteristic of sorcery. Entre más brujería hay, The more witchcraft there is, entre más hechicería hay, the more sorcery there is, más desórdenes en todo sentido. the more disorders in all senses. Cuando una persona, en el corazón de una persona brota mucho desorden sexual, When a lot of sexual disorder sprouts out of a man's heart, cuando brota mucha maldad, when a lot of evil sprouts, siempre habrán adoración a demonios allí. there will always be worship to demons. Siempre. Always. Tiene que ver con características de hechicería. It has to do with sorcery characteristics. Quizás la persona claramente no se ha ido a adorar demonios, Maybe that person hasn't directly go to worship demons, pero su corazón propenso a la idolatría, but their heart is prone to idolatry a lo natural, of the natural, a lo que no corresponde a Dios. of what does not correspond to God, Lo ha doblegado has made them bend
bend, y termina adorando y siendo poseído por demonios que se encuentran and allí. ended up worshiping and being persecuted by demons that are there. Y esto que estamos viendo actualmente And this that we're seeing currently, es parte de la explosión anticipada de ese tiempo que va a venir. it's part of the explosion that is anticipated in that time to come. Todo el caos All of the chaos que vemos hoy en día that we see nowadays nos está advirtiendo la naturaleza de las cosas que están por venir. it is warning us of the nature of the things that are to come. Todos los desenfrenos que estamos viendo hoy en día. All of the wildness that we're seeing nowadays. Yo no sé si usted ha escuchado lo terriblemente, yo no tengo la expresión correcta I don't know if you've heard something so terrible para hablar de las noticias de todo lo que ha pasado en Europa of everything that has been happening in Europe con las niñas. with the little girls. Todo este tráfico y violación infantil, All of this traffic and infant violations oculto por la misma política, that are occult by the same politics. es asqueante, es nauseabundo, It is nauseating. es inmundo. It is Uno no logra entenderlo. terrible. We don't fathom it. Hace poco los medios de comunicación The media, the communication medias, fueron golpeados por una gran noticia they were hit by some great news con la película de los niños. with that whole movie about the kids. Y todo el mundo abrió los ojos. And everybody opened their eyes. Pero le quiero decir, la película no ha detenido nada. But let me tell you, the movie hasn't stopped Y anything. la película mostró la punta de un iceberg. And the movie showed the tip of the iceberg. Son cosas que usted ni yo nos alcanzamos a imaginar. It's things that you and I cannot even fathom. Y todo ese caos, todas esas cosas que estamos viendo, And all of that chaos, all of those things that we're seeing son simplemente una sombra de lo que vendrá. are simply a shadow of what's to come. Por eso se habla de una desesperación terrible That is why it's spoken of a terrible desperation que se vivirá en esos días. that you will live in those days. Y ante toda esta obstinada negativa por cambiar las cosas de sentido, And before all this stubborn refusal of trying to change everything, nos podemos preguntar, we can ask ourselves, ¿por qué Dios envía el juicio? why does God send judgment? ¿Para qué Dios envía un juicio? Why does God send a judgment? Si como vemos aquí, aparentemente son tan ineficaces If we see here that they're so ineffective para producir cambios genuinos, to produce genuine change, tengamos presente que Apocalipsis nos dice que millones se arrepentirán. let's keep in mind that Revelation tells us that millions will repent. Dice que una multitud a la cual nadie puede contar. It says that it will be a multitude that nobody can count. Apocalipsis 7:9. Revelation 7:9. Dice que toda tribu, It says that all tribes, nación y nation, lengua and tongue que lavaron sus ropas that washed their clothes y les emblanquecieron en la sangre del cordero. and whitened them in the blood of the Lamb, Esas salen de la gran tribulación they come out of the great tribulation y se van a presentar delante del trono de Dios. and they will present themselves before God's throne. Estos se han arrepentido en medio de los juicios de Dios, These have repented in the middle of God's judgment porque ellos han creído y han recibido la gracia de Dios. because they had believed and had received God's grace. Pero también tenemos un gran número de personas But then we have a great number of people que estos juicios no los mueven en nada, that these judgments do not move them at all porque sus corazones están endurecidos. because their hearts are hardened. Dios nunca ha esperado convertir al mundo a través de los juicios. God never expected to convert the world through judgment. Lo que hace un juicio What a judgment does, es hacernos escuchar la gracia. it is to make us listen to grace. Eso es lo que hacen los juicios de Dios. That is what God's judgments do, Que podamos prestar atención a la gracia de Dios. that we can pay attention to God's grace. Nos hace tomar en serio lo que Dios ofrece como medios de rescate.
it makes us take seriously what God offers as means of rescue. En todos estos juicios podemos ver el poder, la majestad, In all of these judgments, we can see the power and majesty, la fuerza y el dominio de Dios. the strength and the dominion of God. Y debería movernos a pensar And it should move us to think en el efecto que produce un juicio. in the effect that a judgment produces. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? What can I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? What should I do to be saved? ¿Cómo puedo escapar de estos juicios? How can I escape these judgments? Porque lo que Dios proporciona a los que sienten ese peligro inminente Because what God gives to those that feel that imminent danger, es su mensaje de gracia. it is His message of grace. Los juicios de Dios God's judgments sobre la tierra, over the earth, en cada etapa, in any phase, no están diseñados para salvar a nadie. they are not designed to save anybody. Están diseñados para llamar la atención, They are designed to call for your attention para que escuchemos el mensaje de la gracia, so that we can listen to the message of grace, para que podamos acudir a la salvación, so that we can go to salvation, para que podamos movernos en el sentido correcto. so that we can move in the right sense. Porque no es sino cuando el juicio de Dios amenaza, But not until God's judgment threatens cuando los hombres se vuelven a Dios. that men turn to God. Es cuando vemos ese amor de Dios It is when we see that love of God que se entrega por nosotros, that is given away for us, que soportó su dolor, that supported all pain, que soporta la agonía that supported all agony y el sufrimiento. and suffering. Eso es, en ese momento es cuando nuestros ojos son captados por esa tensión. It is at that time that our eyes are captivated by that. Y son captados por ese llamado. They are captivated by that calling. Y entonces todo corazón orgulloso So then all prideful heart que cree que se puede salvar por sí solo that believes it can save itself puede derretirse can melt y abrirse hacia la puerta de la salvación. and open towards the gates of salvation. Es ahí donde podemos abrir nuestros oídos That is where we can open our ears para escuchar su gracia. so that we can hear His grace. La gracia que revela nuestra condición The grace that reveals our condition y que nos enseña cuán inmerecidos somos de esa gracia. and that teaches how undeserving we are of that grace. Hermanos, el no escuchar esa gracia When we don't listen to that grace, hace de nuestros corazones rocas insensibles it makes our hearts insensible rocks que no tienen nunca de qué arrepentirse. that never have anything to repent for. Y cuando no tenemos de nada que arrepentirnos, And when we have nothing to repent, perdemos con facilidad el llamado de la gracia de Dios, we easily lose the calling of grace from God, que es el llamado que el escritor hace en Hebreos 6. which is the calling that the writer in Hebrews 6 makes. Y el arrepentimiento entonces se torna inalcanzable So then repentance turns unreachable porque los oídos se cierran a la gracia de Dios. because ears shut to God's grace. Todo este caos que vemos aquí All of this chaos that we see here, tiene solamente una salida, it only has one exit, la gracia de Dios. God's grace. Todo caos en el corazón del hombre All chaos in a man's heart, tiene solamente una salida, it only has one exit, la gracia de Dios. God's grace. Todo momento de dificultad en nuestras vidas, All difficult moment in our lives, lo sabemos, we know it. cualquiera que sea, Whatever it is, solo tiene una salida it only has one exit, y es la gracia de Dios. and it is God's grace. Pero en muchas ocasiones no encontramos esa gracia But in many occasions, we don't find that porque grace nuestros corazones no están prestos para escuchar el mensaje de su gracia. because our hearts are not willing to listen to that message of Y grace. por eso nos encontramos con un pueblo engreído que no tiene de nada de qué arrepentirse. So then we find ourselves as a conceited people that have nothing to repent for. Mientras estaba leyendo todo esto, While I was reading all of this, me acordaba de tiempo atrás. I remember some time ago,
Hace años en Colombia or years ago in Colombia. habíamos hecho, acababa de llegar de uno de los campamentos más grandes que habíamos tenido, I just came from one of the biggest retreats that we have had de jóvenes. of youth retreat. Cantidad de jóvenes llevamos. A lot of young people. Uno de los últimos campamentos que se realizaron, One of the last retreats that we had, que or fue camp, espiritualmente impresionante, that was truly impressive. muchos jóvenes, A lot of young people. fue espectacular el campamento. The camp was spectacular. Llegamos y había pasado la semana siguiente We got there, and then the week after, y yo había salido a trotar en el parque. I had gone out to jog at the park. Estaba trotando y estaba muy contento I was jogging and I was very happy. y me sentía plácido de todo lo que había pasado porque había sido perfecto. And I felt full of everything that had happened because it had been perfect. Me sentía contento y, por así decirlo, orgulloso del buen trabajo del equipo. I felt very happy and very proud of the work of the team. Me sentía realmente satisfecho. I felt truly satisfied. Y por qué no decirlo sin darme cuenta, orgulloso del mismo trabajo. And saying it without even noticing, I felt proud of the work of the whole thing. Y estaba ahí trotando. And I was there jogging. Y el Señor me interrumpió mientras estaba trotando And the Lord interrupted me while I was jogging. y me dijo, necio. And He said, foolish. ¿Yo? And I said, me? ¿Por qué? Why? No pasó nada malo. Nothing bad happened. Oramos por muchos. We prayed for many. Se liberaron muchos. Many got liberated. Se convirtieron muchos. Many converted. Me dijo, necio. And He said, fool, Aún falta mucho por trabajar. there's still a lot to do. Hermanos, solamente falta que nuestros corazones empiecen a convencer de que estamos bien It's not only until our hearts start to convince ourselves that we are good para que empecemos a comer de lo que no debemos comer. for us to start eating from what we shouldn't eat. Por eso el Señor recalca, That is why the Lord highlights al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. that the broken and humble heart the Lord will not belittle. Falta que te empieces a sentir que todo lo estás haciendo bien It's not only until you feel like you're doing everything right y que tú no tienes que cambiar nada and that you don't have to change anything. para que empieces a sentirte orgulloso de tu humildad. When you start to feel proud of your humility. Y esa es una total contradicción. And that is a total contradiction. El corazón de uno que sabe que tiene tendencia al pecado Our heart that knows that has a tendency to sin, debe ser siempre en la misma posición. it should always be in the same position. Señor, Lord, ¿ahora qué quieres enseñarme? now what do you want to teach me? ¿Qué parte necesitas trabajar en mí? What part in me do you need to work in? Señor, yo sé que mientras esté en esta tierra necesitaré tu trato. Lord, I know that while I'm on earth, I will need your treatment. ¿Qué necesitas que haga yo hoy? What do you need me to do today? Eso es estar apresto al sonido de la gracia. That is to be willing to hear the sound of grace. La gracia siempre nos volverá más humildes. Grace will always make us more humble. Toda área que usted vea de orgullo en su vida, Any area that you see of pride in yourself, toda forma de orgullo en su corazón, all forms of pride in your heart, es un grito desesperante is a desperate scream que te está llamando a decirte, no estás escuchando el sonido de la gracia. that is calling you to tell you that you're not listening to the sound of grace. Toda altivez del corazón, All haughty of the heart, todo aquello que pensamos que podemos sentirnos más, all of those things that make us feel more. es un llamado de atención. It is a calling of attention. Y es lo que el escritor dice en Hebreos. And that is what the writer in Hebrews says. Tengan cuidado Be careful y no endurezcan sus corazones and do not harden your hearts como en el día de la provocación. like in the day of tempting? Provoke? Parte del sonido de la gracia de Dios Part of the sound of God's grace descubre la maldad de nuestros corazones.
it discovers the evil in our hearts. Ese es uno de los producidos más hermosos de la gracia. It's one of the most beautiful produce of the grace. Decirte, estás mal. To tell you you are wrong. Ese es uno de los sonidos más hermosos de la gracia. That is one of the most beautiful sounds of grace. En la primera parte de la gracia de Dios. It is the first part of God's grace. Decirte, estás mal. To tell you you are wrong. Necesitas cambiar. You need to change. Necesitas un Salvador. You need a Savior. Necesitas You arrepentirte. need to repent. Esto no está bien. This is not okay. Ese es un buen sonido de la That is a gracia. good sound of grace. Y la otra parte And the other part del sonido de la gracia of the sound of grace ya no es que descubre nuestra maldad, is no longer just discovering our evil, sino que nos cubre en la justicia de Cristo. but it covers us in Christ's justice. Una parte descubre nuestra maldad One part discovers our evil y te dice estás mal. and tells you you're Y wrong. cuando corres al arrepentimiento, And when you run to repentance, esa misma voz de gracia that same voice of grace, te cubre en la gracia, en la justicia de Cristo. it covers you in the justice of Christ. Has hecho lo correcto, You have done the right thing. porque tus propios métodos nunca te salvarán. Because your own methods would never save you. Solamente la justicia de Cristo. Only the justice of Christ. Se cumple It is fulfilled que si pecado cometiéramos, that if we ever sin, abogado tenemos para con el Padre. we have an advocate La before the gracia Father. siempre actuará en esas dos vías. Grace will always act in those two ways. Descubre tu maldad Discovers your evil y te cubre en la justicia de Cristo. and then covers you with the justice of Christ. Pero ¿qué pasa cuando solamente me siento que vivo cubierto por la justicia de Cristo, But what happens when I only feel covered by the justice of Christ, pero nunca descubierto por esa gracia? but never discovered by that grace? Siempre se endurecerá el corazón. Your heart will always harden. El ejercicio de la gracia de Dios The exercise of God's grace que descubre nuestros that corazones discovers our heart y que cubre nuestra maldad. and that covers our evil, Ese ejercicio lo que busca es tener nuestro corazón blando, that exercise it seeks to have our hearts softened, es tener nuestros corazones bombeantes is to have our hearts palpitating y nunca endurecidos al sonido de la voz de Dios. and never hardened to the voice of God. Esto es lo que permite el constante resultado del arrepentimiento. This is what is allowed in the constant repentance. Y yo le di tantas gracias al Señor And I give thanks to the Lord porque me hubiera dicho necio. because He would have said, "Fool, Eres necio. you are a fool." Le di muchas gracias al Señor I thanked Him porque si no me hubiese reprendido, because if I didn't have repented, mi corazón se hubiera seguido endureciendo, my heart would have continued to harden, creyendo que soy muy bueno y believing that, muy perfecto. believing that I'm very good and very perfect. Aquí es donde nos deja este pasaje. Here is where this passage leaves us. Y quiero dejar aquí este punto, And I want to leave it with this point, recordando el libro de Hebreos, remembering the book of Hebrew, con una pregunta que hace el escritor en el capítulo 2, with a question that the writer makes in chapter 2, en el verso 3. in verse 3. Aquí en este punto nos deja este capítulo. Right here at this point, Y cerrémoslo, vamos juntos. and let's go to it together. Hebreos. Hebrew. La Biblia es un hilo bellísimo conductor. Chapter 2, verse 3. Hebreos, capítulo 2, Hebrew, chapter 2, versículo 3. verse 3. Mire lo que dice. Look at what it says. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? How shall we escape if we ignore so great a salvation, La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, to which was announced firstly by the Lord, nos fue confirmada por los que oyeron. it was confirmed by the ones that heard it. Ese es el punto que tenemos aquí en Apocalipsis. That is the whole point that we have here in Revelations. Volvamos a leerlo juntos. Let's read it again. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? How shall we escape if we ignore so great a salvation? ¿Cómo vamos a escapar de este tiempo? How are we going to escape these times? ¿Cómo vamos a escapar de estos juicios de Dios? How are we going to escape these judgments from God? ¿Cómo lo vamos a lograr How are we going to achieve it si nos prestamos a descuidar una salvación tan grande, if we neglect such a great salvation, la cual, to which, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, being announced firstly by the Lord, nos fue confirmada por los que oyeron? it was confirmed to us by the ones that heard it?
El Apocalipsis nos está confirmando todo lo que vendrá. Revelations is confirming to us everything that's to come. Algunos dicen, pero muchos murieron antes de llegar el fin de los tiempos. Some may say, but many died before the end of times. Por eso necesitamos entender That is why we need to understand que tiempo tras tiempo la tierra ha vivido sombras de lo que vendrá. that time after time the earth has lived shadows of what's to come. Y cada uno de nosotros ha enfrentado juicios en esta tierra. And every one of us has faced judgments in this earth. Y lo único que hace los juicios es llamar nuestra atención a la gracia de Dios. And the only thing that judgments does is to call our attention to God's grace. Y hace 8 días terminábamos reflexionando en esto. And a week ago we ended by reflecting in Y this. la pregunta para nosotros hoy, And the questions for us today is, ¿cómo escaparemos nosotros how will we escape si descuidamos una salvación tan grande? if we neglect such a great salvation? Y ese es el sonido de la voz de Dios actualmente en toda la tierra And that is the sound of God's voice around the entire earth para la iglesia de Cristo. for the church of Christ. ¿Cómo podemos escapar How can we escape si no prestamos atención al sonido de la gracia, if we don't pay attention to the sound of grace, llamándonos para cambiar, calling us to change, revelando nuestra condición? revealing our condition? Siempre que usted pone un pero Every time that you put a but a la voz de Dios, to God's voice, está rechazando el sonido de su gracia. you are rejecting the sound of grace. Siempre que Dios le está llamando a usted a algo, Every time that God calls you to do something, siempre que Dios está llamando al arrepentimiento anytime that God calls you to repent, y te prestas más bien para endurecer tu corazón, but instead you harden your heart por lo que sea, for whatever reason, estarás rechazando el sonido de la gracia de Dios. you will be rejecting the sound of God's grace. Si no queremos escuchar su gracia hablándonos If we don't want to listen to His grace speaking to y us, solo queremos escuchar lo que nos agrada a nosotros mismos, and we only want to hear what pleases us, ¿cómo podremos escapar? how can we escape? Hermanos, Dios no quiere juzgar a los hombres. Church, man does not want to judge men. A nuestro Señor no le God does not gusta, want to judge men. I'm sorry. a nuestro Señor no le gusta el juicio. Our Lord does not like judgment. Eso lo vimos la semana pasada. We saw it last week. Pero justo eso es lo que le espera al que no le gusta escuchar la voz de la gracia y la misericordia de Dios. But that is exactly what awaits those that do not want to hear the grace and mercy of God. A Dios no le gustan los tratos fuertes que vienen sobre los hombres. God does not like the strong and terrible treatments that come from men. Dios no se complace en el dolor. God is not pleased in pain. No. No. La voz de los juicios de Dios The voice of God's judgments, nos ayudan a volver nuestra atención a Él. they help us put our attention on Him. Y aquí vuelvo y cierro con esto, mis And hermanos. here I close with this. Mientras usted y yo nos estamos preparando para Él, While you and I are preparing for Him, toda circunstancia adversa, any adverse circumstance, toda circunstancia difícil any difficult que circumstance usted atraviese, that you go through, no la atraviese desde el punto de la vista humana. do not go through it under the human perspective. Usted no es circunstancias. You are not circumstances. Usted no es problemas. You are not problems. Usted es una nueva criatura. You are a new creature. Usted es un hijo de Dios. You are a child of God. Y como tal necesita verse. And like so, you need to see yourself. Señor, ¿qué tienes conmigo Lord, aquí? what do you have with me here? Señor, ¿qué quieres hacer en mí hoy? Lord, what do you want to do in me today? Señor, ¿qué estás trabajando en mí? Lord, what are you working on in me? Señor, ¿qué estás rompiendo en mí? Lord, what are you breaking in me? Cuando vemos la obra de la cruz, When we see the work of the cross, podemos ver cuán maravillosamente tierno y misericordioso es nuestro Señor we can see how wonderfully tender and loving God is, y cuánto Él desea que la gente sea librada del juicio. and how much He desires for people to be liberated from judgment. Por eso debemos preguntarnos, That is why we need to ask ourselves, ¿cómo escaparemos how will we escape si descuidamos una salvación tan grande? if we neglect such a great salvation?
Le invito hoy a que reflexionemos en esta revelación I invite you today to reflect on de lo que aún está por venir. what is still to come. Todo eso está por venir sobre la tierra. All of this is to come over the earth. Y observemos con cuán grande amor And let's observe of how loving, Él nos ha estado enviando how lovingly He has been sending us a través de todos estos testimonios de Apocalipsis through all of these testimonies of Revelations de lo que será, of what will be, para que podamos sumergirnos en su gracia. so that we can submerge in His grace. Le invito a que oremos I invite you to pray y le pidamos al Señor hoy un corazón and ask the Lord today for a heart con oídos atentos al sonido de su gracia. with attentive ears to the sound of His grace. Ahí donde está, cierre sus ojos. Right there where you are, close your Si eyes. usted quiere ponerse de pie.